En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay lecturas del Evangelio que desde luego hubiera recomendado a los liturgistas que las fragmentaran, porque son tan ricas, con un contenido diverso y tan importante, que no puedes, por desgracia, salvo que uno hiciera una homilía larguísima, detenerse en todo lo que estas lecturas enseñan. Y esto pasa desde luego con el fragmento de hoy del Evangelio de San Mateo. Por eso voy a centrarme en el principio de este fragmento. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Ellos dicen, pero no hacen. El lunes recibí un email de una señora que me escribe de Latinoamérica, de un país de Latinoamérica, y me ha dicho que escuchó la homilía mía del domingo, pero que también escuchó otra homilía de una página católica, y que en esa otra homilía el sacerdote decía que el episodio de la transfiguración que leíamos en el Evangelio del domingo era falso, que nunca ocurrió, que era un invento y que era simplemente una especie de parábola, un cuento para dar una lección, bueno, pero que nunca pasó eso. Y la señora me escribía preguntándome quién tenía la razón, si ese sacerdote que decía que esa página del Evangelio era mentira o yo, que decía que era verdadera, y sacaba naturalmente una enseñanza de eso, de ese hecho histórico, sacaba una lección, que sin duda eso ocurrió para sacar esa lección. Bueno, claro, yo respondo diciendo que tengo yo razón, naturalmente, porque creo que la tengo, pero si una persona dice, un sacerdote, un obispo, quien sea, dice, esta página del Evangelio es falsa, es un invento, lo que hay que preguntarle es, ¿solo esa página? ¿Solo eso? ¿Solo la transfiguración es falsa? ¿Y por qué no lo demás? ¿Y por qué no lo demás? ¿Por qué no el nacimiento en la cueva de Belén? La concepción virginal de María, de Jesús en María. Los milagros, todos ellos, la resurrección de Lázaro, el hijo de la viuda de Naín. ¿Y por qué no? Son falsas también las enseñanzas de Jesús, el sermón de las bienaventuranzas, y en definitiva, ¿por qué no es falsa la muerte del Señor y su resurrección? Cuando te pones a cortar, ¿dónde te paras? Entonces entra el subjetivismo. A mí me parece que, o hay algunos teólogos que dicen, hay una escuela teológica que afirma que esto es falso y esto no, pero otros teólogos dicen que esto no y esto sí. Y la escuela tal afirma y la escuela cual afirma y el teólogo tal dice, no queda nada, nada. ¿Qué es lo que sucede? Que esos sacerdotes, lo digo y lo afirmo rotundamente, no los conozco, pero lo afirmo claramente, han perdido la fe de la Iglesia. Eso es lo que sucede. Lo decía el Papa Benedicto XVI en aquel mensaje que envió
a la reunión de presidentes de las conferencias episcopales con motivo de organizar algún tipo de medida para luchar contra la pederastia en el clero, decía, estamos hablando y hay que hacer frente sin ningún tipo de miedo a ese pecado y delito tan horrible del abuso de los menores. Vale. Decía el Papa, pero también hay otros menores que no son menores de edad cronológica, y también hay menores de edad cronológica que están siendo abusados en su fe. Y decía el Papa Benedicto, el obispo tiene que defender la fe y el sacerdote tiene que defender la fe. Si tú tienes otra fe, bueno, pues es una cosa respetable, pero no digas que eres católico. Crea tu iglesia. ¿Cuántas iglesias hay hoy? Miles y miles y miles. Crea la tuya, una más. Y en esa iglesia, creada por ti, dirás que la transfiguración es falsa, los milagros son todos mentiras, cuando el Señor dice que el que se acuesta con otra mujer que no es la suya o el que se divorcia de ella está cometiendo adulterio, eso también es mentira. Crea tú tu iglesia, si no pasa nada. Hay tantas, pero no digas que eres católico. Por eso, el Señor nos advirtió para que no hiciéramos el mal que los que enseñaban bien hacían, es decir, el mal que hacen los curas que obran mal. Pero los fariseos enseñaban bien. Y dice, repito, haced y cumplid todo lo que os digan. Lo que vino Jesús era a añadir y en algún caso a corregir, porque había habido desviación de la enseñanza primitiva, pero sobre todo a añadir. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, corregir cuando había habido desviación. Pero lo que enseñaban los fariseos estaba bien, en los 10 mandamientos. Después el fariseo no hacía lo que decía, Dios le juzgará a él. Pero hoy el problema no es solo ese. Claro que hay sacerdotes que enseñan bien y obran mal, y son un escándalo y hacen daño. Pero ese no es el principal problema hoy. No estoy hablando del tema de la pederastia, que es espantoso. Lo haga quien lo haga. Y de hecho lo han hecho unos y lo han hecho los otros. Estoy hablando de la mala enseñanza, de los lobos con piel de oveja, que en nombre de no sé qué supuesta teología conciliar, porque eso es mentira, jamás el concilio dijo que el evangelio era falso o que había cosas del evangelio que eran falsas, nunca dijo eso el concilio, pero ellos dicen que en nombre del concilio o de tal teólogo o de tal escuela teológica, esta parte del evangelio es falsa. Son lobos con piel de oveja. Y hay quien tendría que defender la verdad de la fe y la verdad íntegra. Repito, lo pedía el Papa Benedicto XVI, refiriéndose y dirigiéndose a los obispos. Hay que defender la verdad íntegra de la fe. Y naturalmente todos tenemos el deber de intentar ser santos. Por supuesto. Pero además, y en primer lugar, los sacerdotes tenemos el deber de enseñar la doctrina correcta. Recuerdo un ejemplo que ponía el que fue mi maestro, José Luis Martín Descalzo. Decía, los sacerdotes somos como un indicador en carretera. Y ponía un ejemplo que los españoles podemos entender. Obviamente de fuera quizá no lo entenderán, pero pueden poner el ejemplo en su propio país. Decía, tú sales de Madrid y quieres ir a Santiago de Compostela. Vale, sales de Madrid y buscas, en aquella época cuando él ponía este ejemplo no estaba el Google Maps ni el Waze. Bueno, había los mapas de carretera. Pero sí en las carreteras había indicadores y buscas Nacional 6, dirección La Coruña, Santiago de Compostela. Y empiezas a recorrer esa carretera, 100 kilómetros, 200 kilómetros. Si el indicador estaba mal puesto y te estaba enviando hacia Sevilla, que está en el sur, hacías 200, 300 kilómetros hasta que te dabas cuenta de decir, uy, pero qué extraño, ¿no? Si voy al norte, a Santiago de Compostela y esto, en fin, las llanuras de la Mancha y llego a Despeñaperros y veo que aquí está ya la Carolina, Úbeda, que, oiga, que ya estoy en Córdoba, pero si yo voy a Santiago de Compostela, ¿de quién era el problema? Del indicador. Y decía,
Martín Descalzo, los sacerdotes tenemos que ser como indicadores. Tenemos que indicar bien el camino. Esta es nuestra primera obligación. Y luego tenemos que recorrer el camino. Pero primero tenemos que indicar bien el camino. Si tú le dices a la gente que el mal es bien y el bien es mal, tú estás mandando a la gente hacia Sevilla cuando la gente quiere ir a Santiago de Compostela, mandando a la gente al infierno cuando la gente quiere ir al cielo. Qué gravísima responsabilidad y qué grandísimo pecado de este abuso de menores, que no es un abuso sexual, de menores mayores de edad y de menores de edad. De este abuso nadie pide cuentas. Y es terrible el daño inmenso que se está haciendo. Porque esta persona que me escribía ya tiene la duda sembrada dentro. ¿Será que todo el Evangelio es mentira? ¿Pero existió Jesús o no existió Jesús? Cuidado con los lobos vestidos con piel de oveja. Cuidado. Porque si nosotros dejamos de creer que la palabra de Dios es palabra de Dios y empezamos a creer que es invento del hombre, simplemente hemos dejado de creer. Somos católicos, creemos en la palabra de Dios, creemos en las enseñanzas de Jesucristo y de esta palabra de Dios nadie nos tendrá que separar. Que Dios nos ayude.